Buenas noches, hermanos. Para mí es un privilegio y también una responsabilidad muy grande delante del Señor de poder estar con ustedes y compartir una palabra. Como me decía el pastor cuando él me invitó a que viniera a predicar, yo dije, ay Dios mío, como que esto va a ser muy difícil para mí, porque ciertamente sí he enseñado a los niños, pero nunca había estado aquí predicando. Entonces tomé el reto porque sé que es parte del desarrollo que Dios quiere para mi vida, y no solamente para mí, sino para todos los que se les está dando la oportunidad de que puedan predicar. Entonces yo hice un estudio pequeño, tal vez de lo que van a escuchar, ya lo han escuchado de mis pastores, pero yo doy de lo que he recibido. Entonces a este estudio pequeño le llamé una iglesia que ejerce su llamado de gobierno. Y buscando hoy, porque era hablar de la iglesia de Efesios, el Señor me empezó a dirigir por otro camino. Y yo dije, bueno, Señor, yo estoy aquí, yo obedezco. Y me empezó a llevar por Mateo 16, vamos a estar del versículo 13 al 19. Entonces dice aquí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino tu Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Jesús venía con sus discípulos y me llamaba mucho la atención porque decía de Cesarea de Filipo. Dije, bueno, pues si está en la Biblia tiene que ser por algo, ¿no? No está ahí solo por coincidencia, porque la palabra no es así. Entonces me puse a estudiar cuál era ese lugar, qué era lo que pasaba allí en ese lugar. Y buscando me di cuenta que allí era un lugar donde idolatraban y adoraban a Baal, que era el dios de los cananeos. Dije, bueno, Señor, voy a meterme por aquí a ver qué más encuentro. Entonces, buscando cómo era que operaba allí Baal, cuáles eran sus características como Dios, por qué el pueblo lo buscaba, encontraba que para ellos Baal era un dios que se comparaba casi a Satanás, y también lo llamaban otros que era un dios que estaba como a la mano derecha de Satanás, o sea, no era cualquier demonio. Y cuando a él lo invocaban, él les daba la capacidad de hablar con sabiduría, con entendimiento. Y decía, wow, ok, sigamos aquí. También le llamaban el dios de la fertilidad y de la lluvia, lo que quería decir que Baal era un dios que ciertamente les convenía a los que lo adoraban. No era un dios de muerte ni nada de eso. Ellos recibían fertilidad, que me habla de multiplicación, de fructificación. Era un dios que le concedía a los que lo alababan la habilidad de hablar sabiamente, y aparte de eso, de lluvia, que sabemos que la lluvia nos habla de bendición.
Y Baal se había infiltrado en la religión judía desde los tiempos de los jueces. Para el que lo quiera leer, está en Jueces 3:7. Baal fue el mismo que confrontó a Elías cuando le dijo a los 450 profetas, bueno, pues adoren, clamen, llamen a ese Dios de ustedes a ver si les envía la lluvia. Ese mismo era Baal. Pero Jesús no estaba ahí con los discípulos por casualidad, ni Jesús les hizo esa pregunta a los discípulos ahí por casualidad. Lo hizo porque había un decreto en el corazón de Jesús que se iba a soltar, que iba a mover la atmósfera de lo que se estaba moviendo allí en ese lugar, y iba a quedar claro quién era verdaderamente la iglesia. Por eso el nombre de mi estudio lo puse así: una iglesia que camina hacia su llamado en el gobierno. Entonces, voy a seguir aquí, vamos con el versículo 14. Entonces, ellos dijeron, cuando Jesús les preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen ellos? Y así ellos dijeron, unos dicen que Juan, otros que Elías, otros que Jeremías. ¿Y ustedes qué dicen? Ustedes los que andan conmigo, ustedes los que ya me han visto operando en milagros, ustedes que son mis discípulos, ¿ustedes qué dicen? Y me llamaba la atención porque muchos dijeron muchos nombres, pero ninguno todavía había dicho, oh, eres tú. Y yo pensaba y reflexionaba, Dios mío, ¿cuántas veces en la iglesia entra la gente, sale la gente, pero todavía no saben quién es el Cristo? Cómo muchas veces estamos en medio de una presencia del Señor y no lo reconocemos. Cómo muchas veces estamos en medio, por ejemplo, de un tiempo tan importante y simplemente, eso es para otros, no para nosotros los cristianos. Continúa aquí en el 16. Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Él no dijo, tú eres Jesús. Bien, ya ellos sabían que él era Jesús. Dijo, el Cristo, el ungido, el Mesías, Dios con nosotros, el Hijo del Dios viviente. 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ciertamente sí necesitamos muchos recibir la revelación de quién es Cristo, el ungido, el Mesías, Dios con nosotros. Porque los discípulos caminando con él no lo habían recibido, no habían recibido la revelación. Y aquí Jesús viene a hacer la declaración, que es en lo que yo quiero más enfatizar. Lo que dijo Jesús cuando vino y le dijo a Pedro, oh, yo sé quién eres tú, yo sé que tú eres Cristo. En esa verdad es donde viene la declaración de Jesús, allí en ese lugar. Y dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esa revelación que había tenido Pedro, sobre ese conocimiento de quién era el Cristo, sobre el fundamento de la iglesia, dice, edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo mi iglesia, no está diciendo la iglesia del hombre, el ministerio grande famoso por allí de sanación o de restauración. No, él está diciendo mi iglesia, la iglesia de Cristo. Y allí dice, y las puertas del Hades no
prevalecerán. ¿Qué es prevalecer? Sobresalir, imponerse, ir por encima de una persona y dominarla. Entonces Jesús nos está dando una declaración en un lugar donde se movían fuertes corrientes de idolatría, falsos profetas, y nos lo está diciendo: ustedes son mi iglesia. En la revelación de quién yo soy, Cristo, es donde ustedes van a construir. Yo soy el fundamento de ustedes. Nosotros como iglesia no lo podemos sacar de nuestro fundamento, sacar de nuestras predicaciones. Y muchas iglesias están en este momento sacando a Jesús, el Cristo, porque no es famoso, porque no llena las sillas. Entonces, siempre tenemos que tener claro que en el momento que nosotros nos estemos dando cuenta que Cristo está saliendo de una congregación, algo está pasando. Ahí ya no está Cristo, ya la iglesia no es de Cristo. Y estudiando más profundo allí la palabra iglesia, como la declaró Jesús, busqué en el griego el significado de eclesía y encontré que era una palabra compuesta, que estaba compuesta por ek y por kaleo. Y ek nos habla de sacar, de llevarlos afuera, de llamar a alguien y decirle: venga para aquí, usted lo necesito para algo. Y me llama mucho la atención porque, como lo dije, es para algo, es con propósito de hacer algo. No es solamente los reúno aquí porque ustedes son colombianos y ustedes son de allí, no. Allí nos habla de un grupo de personas que se sacan de un lugar con un propósito específico. La segunda composición de la palabra eclesías es kaleo, que nos habla de llamado, llamados a ser algo. Ya en conjunto, eclesía nos habla de la asamblea de un pueblo que se reúne en una plaza pública del consejo con el fin de deliberar. Y esta palabra, así como la dijo Jesús, y en su significado griego, nos habla que eclesías es esa agencia de gobierno o gabinete, no una organización religiosa como las que conocemos hoy, sino que en griego se refiere específicamente al grupo de personas que acompañan al rey o presidente y a las que se les delegan funciones para gobernar. Ciertamente nosotros sabemos quién es nuestro rey y que el reino de él es el que se nos ha sido dado para nosotros llevarlo y gobernar. Para los romanos, por su parte, esta misma palabra, eclesías, la llamaban a un grupo de personas que la denominaban como el Senado, que es lo mismo para nosotros aquí, el Senado, o en nuestros países. Así pues, Jesucristo habló a su iglesia refiriéndose a sus discípulos: sobre esta roca van a edificar mi iglesia. Eclesía, hablando de gobierno, hablando de que somos aquellos que se nos ha delegado un trabajo de parte del Rey de Reyes, Señor de Señores, para que nosotros lo establezcamos aquí en la tierra. Y me parecía muy interesante porque, sinceramente, voy a pasar aquí. Esta semana para mí ha sido una semana de mucha carga como intercesora, porque viendo los videos en Facebook, no los videos chistosos ni nada de eso, sino realmente viendo la situación política que se vive en nuestros países y
lo digo especialmente en Colombia, yo sentía un dolor profundo en mi corazón, porque yo decía, Señor, ¿dónde está tu iglesia? Y me dolía aún más saber que salió un artículo donde decía, la gente está temerosa porque los brujos, los hechiceros están en Cartagena haciendo sus rituales en medio de las plazas. Y así decía, la gente está temerosa. Yo decía, pero temerosa, ¿por qué? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Cartagena? ¿Dónde está la iglesia de Colombia? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Y yo decía, definitivamente este es un tiempo muy especial y como nos lo ha dicho la pastora y el pastor que lo compartió ahorita, es un tiempo de arrepentimiento. Y yo creo que Dios sí quiere hacer cambios a través de su iglesia, a través de nosotros. Y que verdaderamente necesitamos arrepentirnos de como iglesia no estar haciendo el trabajo que se nos ha encomendado, no posicionarnos en el lugar de gobierno. Yo he compartido con la hermana Maritza conversaciones que tenemos que aprendo mucho, pero una de las conversaciones ella me decía, una generación se quedó sin prepararse, un grupo de personas en la iglesia se quedó solamente con un conocimiento espiritual y no decidieron ir a las universidades a prepararse, a ser los abogados, a ser los médicos, a ser los ingenieros, a ser los presidentes. Y realmente lo que tenemos ahora posicionado en los lugares de gobierno son personas que no tienen temor de Dios, son personas que no conocen a Cristo. Son personas que no les interesa que los principios de la palabra se establezcan. Pero yo creo que hay una generación que se levanta. Y yo hoy, mi oración es que nosotros como iglesia, como padres, como líderes, nos levantemos a levantar esa generación que viene. Niños, jóvenes, en lo natural, en lo espiritual, que necesitan ser mentoreados, que necesitan que sean concientizados de que no solamente viven por vivir, o como nos decían a nosotros, bueno, a mí, tienes que estudiar para ser alguien, que no te quedes bruta. Pero nunca en mi casa, yo no nací en la iglesia, entonces no le voy a echar la culpa a la iglesia, me dijeron, Margaret, estudie porque Dios tiene un propósito contigo y si te metes por las leyes, Dios te va a usar grandemente para ejercer la justicia de Dios. Nunca me dijeron eso. Eso es algo que he venido a entender y que estoy abrazando para poder tocar a mis generaciones, de que tenemos un llamado, de que tenemos una tarea que hacer. Y también como líder del grupo de escuela dominical, he llevado la carga porque no podemos seguir dando historias bíblicas. O sea, la historia ciertamente es importante, pero tenemos que buscar el principio de la historia para aplicarlo a nuestros niños y que ellos puedan verdaderamente entender que ellos también pueden ser unos Danieles, que ellos también pueden ser esos Josés, y que las maestras puedan entender, bueno, Señor, ciertamente tú tienes un plan con esta generación, yo me alineo al plan que tú tienes para ellos y empiezo a ser ese instrumento para impartirle a estos niños de que se levanten y que hay un llamado y un trabajo por hacer en las naciones de la tierra. Entonces, yo decía, Señor, bueno, gracias por este estudio, por la oportunidad que me das, porque la carga que he tenido la puedo expresar con ustedes. Lo que ha dolido en mi corazón, lo que no quiero para mi nación, que no la quiero tampoco para las naciones de la tierra, tampoco la quiero para esta nación, que mis hermanos se puedan levantar y decir, yo puedo ser ese intercesor, yo puedo ser ese que trae el cambio. Yo puedo ser aquel que va a la universidad y me preparo porque puedo ser el presidente de esta nación. Entonces, eso es lo que yo quería impartirles hoy, lo que yo quería decirles.
estamos en un tiempo muy especial y yo pienso que es una oportunidad que Dios nos está dando, ciertamente de arrepentirnos, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, algunos sí lo han hecho, pero podemos volver a empezar, podemos volver a enseñarle a nuestros niños que tienen un llamado, que tienen una identidad. Podemos empezar otra vez a impartirle a un liderazgo que se levanta verdaderamente con un corazón para las naciones y no un liderazgo que se levanta pensando en tonterías. La hermana me saludó, no me saludó, me quieren, no me quieren. No, un liderazgo que verdaderamente tiene la visión y el corazón de Dios. Entonces, bueno, me salí un poquito de donde estaba. Y ya por último, vuelvo y traigo el versículo 19 y 18, donde dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, no dice contra María, José o Pedro. Sí, Dios nos ha dado autoridad, sí tenemos dominio propio, pero tenemos que estar claros que la autoridad legal que tenemos, la tenemos cuando estamos conectados con la iglesia, cuando estamos conectados en ese gobierno, cuando verdaderamente no nos salimos del lugar de asignación, cuando el corazón de la iglesia donde estamos es el mismo para todos. Es allí donde tenemos esa autoridad de que las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, ciertamente, Señor, estamos viviendo caos en las naciones, estamos viendo dolores en las naciones, pero nos levantamos como iglesia, como padres de familia, como líderes, a hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo, a impartir y a dejar un legado a nuestras generaciones, y que la conciencia de nuestros niños sean que ellos tienen un llamado, que fueron escogidos, que fueron apartados y que están llamados a ser parte de esa iglesia para gobernar en las naciones. Amén.